Buenas tardes a todos, bienvenidos a Nueva Argentina, donde siempre hacemos análisis político desde el interés nacional. Hoy tenemos un programa muy especial por delante, ya que estamos en la época donde se trata el tema del aborto y después de la media sanción de diputados, que realmente ha sido lamentable lo que pasó fuera del Congreso también, con la represión brutal que hubo hacia los manifestantes pro vida. Pero bueno, en este caso tenemos un gran invitado que es Roberto Castellano, del otro lado, es abogado y presidente de la ONG llamada Provida. Muchas gracias, Roberto, por estar ahí. No, gracias a vos. Bueno, aprovechamos este contexto, como decía, de media sanción en diputados, ¿no? Que fue la semana pasada, también para desenmascarar qué intereses se juegan en esta ley. O sea, esto no es una iniciativa, no creemos que sea una iniciativa desde el pueblo hacia arriba, sino todo lo contrario, de arriba hacia abajo. Entonces, hablando de este contexto, quisiera preguntarle su opinión primero sobre lo que fue anterior, digamos, ¿no? En la campaña que se hizo previamente a la votación y sobre todo viendo el bochornoso escenario de la proyección verde sobre el Cabildo signada por Amnistía Internacional. Si uno no tuviese una posición frente al tema aborto, por lo menos diría, esto es un enclave colonial. ¿Qué piensa usted? Totalmente de acuerdo. Es decir, hay un sinnúmero de organizaciones disfrazadas como ONG que son agencias extranjeras. Tenemos el caso de Amnesty International con sede en Londres, también con sede en Londres la IPPF, la International Planned Parenthood Federation, que es la multinacional de clínicas abortistas que necesita esta ley para poner en el programa médico obligatorio, en el PMO, el aborto como una prestación médica. Tenemos Human Rights Watch, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que recibe financiamiento de la corona británica, la Ford Foundation, la Fundación Ford. Es decir, la Argentina está bajo ataque de organismos internacionales para que cambie su legislación, aún violando la Constitución Nacional, que garantiza la protección de la vida humana desde su inicio en la concepción. Artículos 75, inciso 22 y 23 y artículo 76. Eso es el objetivo de toda esa campaña, con apoyo de grandes medios que inclusive pasan spots abortistas como el Grupo TN, Clarín, Canal 13, Página 12, en fin. Es un amplio abanico de organizaciones internacionales que ponen dinero para que en la Argentina, en plena pandemia, con el 50% de la población en situación de pobreza, con el 60% de los niños también en la misma situación, con un año que hace que no hay clases, con la justicia paralizada, con un salario mínimo equivalente al de Haití, con jubilaciones al nivel de Kenia, de $120, liderando las tasas de inflación, con un país desarmado, sin fuerza aérea, sin submarinos, sin armada. Prácticamente tenemos uno de los peores gobiernos de la historia y los diputados se reúnen para debatir cómo se puede hacer para matar niños en gestación en el vientre de sus madres. Justamente muchas veces se dice desde ese sector, ¿no? Que se reúne para tratar este tema, que apoya la ley, que es una exageración en los contextos hablar de genocidio. Sin embargo, el que también tuvo que admitirlo de forma más o menos indirecta fue el mismo ministro de Salud, Ginés González García, en el contexto que tuvo que decir que se trata, lo que hay adentro de la madre se trata de un fenómeno, ¿no? En ese sentido, ¿por qué cree que sí podemos afirmar que sea un genocidio y a quiénes le interesa que esto se apruebe? Encaja perfectamente en la definición de genocidio que la jurisprudencia internacional ha elaborado, es decir, la acción sistemática con apoyo del Estado para eliminar a un grupo determinado. En este caso sería un grupo etario, es decir, podrían ser objeto de caza todos los argentinos durante 9 meses. Los argentinos que se están desarrollando en el vientre de sus madres pueden ser asesinados, de acuerdo a esta ley, libremente hasta el 9º mes.
con apoyo del Estado y con severas sanciones para el que no colabore con eso. Y atrás de eso están los distintos organismos, sobre todo de tipo financiero, que lo que quieren es que el pequeño excedente que tiene la Argentina por la exportación de sus productos agrícolas o derivados del campo sea destinado no al desarrollo interno, a la construcción de fábricas, caminos, escuelas, hospitales y viviendas, sino que ese dinero se destine a pagar intereses de la deuda externa. Entonces, la forma de poder hacer ese ahorro es a través de haciendo un ajuste biológico. Es decir, así como le han hecho un ajuste a los jubilados, como le han hecho un ajuste con paritarias a la baja a los que trabajan en relación de dependencia, también hay un ajuste biológico, es decir, eliminar población. Y el aborto es el método más económico de autoeliminación de pobres, porque no necesita que los mate la policía o el ejército o una fuerza armada. El lavado de cerebro hace que las madres eliminen a sus hijos convencidas de que eso es un derecho y de que de esa manera son libres y empoderadas. Esa es la revolución cultural que están tratando de llevar a la práctica. Y en ese contexto geopolítico, podríamos decir, porque esto obviamente deja ver que es una medida totalmente geopolítica en contra de los intereses de los argentinos, es decir, un país que se proyecta sin capacidad industrial, sin capacidad de generar valor agregado, tecnología, para lo cual necesita una robusta población, creciente, sana. Entonces, todo lo contrario es lo que parece que se promueve para que en Argentina no haya más argentinos de los que ya hay, por lo menos en el Totalmente, promedio, claro. totalmente. Si nosotros, por ejemplo, para ver los parámetros del actual gobierno, están cerradas las escuelas y abiertos los casinos. Claro, sí, totalmente sacado de lo que es la prioridad que tenemos, sobre todo con la pandemia, que más allá de que fuera la excusa, se ha destruido la economía como pocas veces se ha visto en un contexto, en un periodo tan corto de tiempo. En ese sentido también, usted mencionó algo que me pareció muy bueno de rescatar, que es, no se construyen caminos, no se construyen hospitales. Se habla a veces de los hospitales que tienen emergencia sanitaria. ¿No es una contradicción inclusive hablar de aborto legal, seguro y gratuito en un No, contexto no donde es los gratuito, hospitales... no, No, no obviamente es que no. gratuito. En primer lugar, que se paga con los impuestos de toda la población, pero, por ejemplo, algo que es muy elemental, el Estado no cubre, ni las prepagas tampoco en el sistema público de salud, los tratamientos de ortodoncia infantil o las plantillas, es decir, y va a pagar abortos. Es decir, nosotros seguimos juntando tapitas para el Garrahan y para tratar a los niños con cáncer, pero vamos a tener, o quieren que tengamos aborto gratuito. Claro, esa es la contradicción que estoy mencionando porque pareciera que por un lado no hay insumos básicos en hospitales de la provincia de Buenos Aires, sin embargo se está exigiendo el aborto, que es algo mucho más costoso en ese sentido. Por O sea, ¿de dónde supuesto, van a destinar los impuestos de los argentinos? Esa es la ahí, cuestión. ese es el objetivo, porque, digamos, estamos en manos de gente que son, desde el punto de vista ideológico, un cachivache, y desde el punto de vista inmoral son amorales. Por ejemplo, nosotros tenemos un ministro de Salud que tiene un criadero de chanchos y, digamos, para que tengamos en cuenta con quién estamos hablando, es el mismo ministro de Salud que nos dijo hace 9 meses atrás que el virus del COVID-19 o el coronavirus no iba a llegar a la Argentina porque China quedaba muy lejos. Y el presidente inclusive se dio en una conferencia de prensa, se burlaba de otros países del hemisferio norte por los resultados que tenían y decía que la Argentina tenía 110 casos y que era un ejemplo a seguir en el mundo. Hoy hemos pasado las 40.000 muertes y hablan ahora de confinamientos para la mesa de Navidad y de reuniones. O sea, estamos en manos de improvisados y de gente que son títeres
de organismos externos que le dictan la política a aplicar en todos los órdenes, en salud, en educación, en economía, en política internacional. Nosotros tenemos que recuperar nuestra soberanía y vivir con nuestros recursos, desarrollarnos, generar empleo, generar trabajo, y debemos dejar de ser un país que el objetivo geopolítico de esos intereses es que la Argentina sea simplemente una granja, y una granja necesita pocos habitantes. Sí, sobre todo introduciendo las nuevas tecnologías que desplazan incluso cualquier mano de obra agraria. Pero aparte quisiera destacar algo que usted dijo recién. Ginés González García, además de ningunear la pandemia, cuando empezó a notarse los contagios y la crecida de contagios a lo largo de los 7, 8 meses que estuvimos, desapareció de la faz de la Tierra. Y curiosamente, ¿cuándo volvió a aparecer? Cuando se trataba el tema aborto en el Congreso. Claro, claro. Es realmente canallesco y se nota, como usted bien dijo, que es un títere de Por corporaciones, un supuesto, y títere de además intereses. ni siquiera tiene argumentos lógicos o serios, porque cuando le preguntaron qué era lo que había dentro del vientre de la madre, es decir, una criatura con otro corazón, otro cerebro, otro ADN, por ahí un sexo distinto de la madre, dijo que no era un niño ni era un bebé, sino un fenómeno. Sí, es realmente terrible porque supuestamente le habían hecho, digamos, una fama de que era una gran eminencia en tema de salud. Realmente ha resultado un No, desastre un la charlatán. pandemia y sobre No, todo, un charlatán. Un charlatán. exactamente. Un charlatán. Un charlatán. Justamente hay un tema que me parece también interesante para resaltar, que es el tema de los partidos políticos. Usted lo ha mencionado en diversos reportajes. Los partidos políticos o mismo los referentes políticos que ahora están, digamos, deambulando por lo que sería la política partidaria, que han estafado a los argentinos. O sea, por ejemplo, nosotros vimos que en el Congreso, hablando en criollo, varios diputados se dieron vuelta por el verde, por así decirlo, y ese darse vuelta, inclusive a lo largo, no solamente en esta votación, sino a lo largo de la historia reciente, eh, digamos, ¿tiene que ver también eso, ese darse vuelta de la dirigencia política con estafar a los argentinos respecto al tema aborto? Bueno, ningún partido, salvo un partido de izquierda que creo que sacó el 1%, el 1,5%, llevaba en su plataforma esto. Más allá de que algunos de sus dirigentes hayan dicho su postura en público, el contrato no son las convicciones personales de los legisladores, sino la plataforma, porque si no convierte a los ciudadanos en súbditos, los ciudadanos no están para satisfacer las convicciones personales de sus representantes, sino que los representantes tienen que responder a las convicciones personales o a las necesidades reales de sus representados. Hoy en día todas las encuestas de opinión, aún las más alejadas de nuestros pensamientos, dan arriba de un 70, un 75% de rechazo al aborto como política pública en la Argentina. Por lo tanto, ¿cuál es el empeño de que un diputado o una diputada legisle en función de sus convicciones? Eso no le interesa a nadie, serán sus convicciones, pero tiene que tener la honestidad intelectual y moral de representar a sus representados, no imponerles sus puntos de vista, porque si no, no hay representación, es una dictadura. Si yo vivo en un consorcio y en una asamblea de copropietarios, el administrador impone su voluntad porque son sus convicciones y no respeta la votación que se hizo en la asamblea, no es un representante de los integrantes del consorcio, sino que es un tirano, un dictador. Está imponiendo su voluntad. Exactamente, tal cual. Y bueno, y ni siquiera, encima podemos ver que ni siquiera respetan las supuestas propias convicciones, porque si hablamos en un contexto donde representantes supuestamente del peronismo terminan votando a favor del aborto, siendo lo que fue la durísima respuesta de Perón ante lo que fue el intento de Kissinger por instalarlo en Argentina, ¿no es En el cierto? año 74, en la conferencia de Bucarest, Perón
instruyó al canciller argentino que desbaratara y votara en contra de toda la política controlista demográficamente que ahí se quería instalar. Atrás de la Argentina se alineó toda Latinoamérica, los países del tercer mundo, llamado entonces el tercer mundo, de África, Asia y América Latina, y se derrotó, digamos, el intento de Henry Kissinger y de la diplomacia de McNamara de imponer en el tercer mundo las políticas de control de población o de salud reproductiva, entre comillas, porque el embarazo no es una enfermedad y precisamente esas políticas lo que quieren evitar es la reproducción. Y hoy parecería que el heredero de Néstor es Soros, ¿no es cierto? ¿Qué me puede decir de este nuevo entramado internacional? Bueno, uno de los principales impulsores de esta agenda, que tiene que ver con la anticoncepción, con el aborto, con la promoción de la homosexualidad cultural, con la eutanasia, con la legalización de las drogas, es el especulador financiero de origen judío George Soros. Es un seudónimo Soros porque el apellido real es Schwartz, y él dirige una sociedad abierta, se llama Open Society, que es una ONG que tiene a sueldo a infinidad de dirigentes locales en distintos países. Inclusive en Argentina es conocido lo que se llama la lista de Soros. Cualquiera que ingrese a un buscador, a Google, pone la lista de Soros en Argentina y salen desde la izquierda al centro y la derecha, todos como alineados con esa agenda globalista que dirige este especulador financiero. Y en esa agenda globalista también se puede ver lo que son intereses inclusive de otros organismos aliados, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, y sobre todo la tan llamada Agenda 2030 que está tan en boca de muchos analistas, en la cual ya se prevé un control total en lo que sería no solo la salud de las poblaciones, sino directamente de la soberanía de los pueblos, ¿no? Claro, y el objetivo está, digamos, geopolítico en desmontar los estados nacionales y en crear nuevas repúblicas donde existen recursos naturales, es decir, eliminar la organización política que se creó en el siglo XIX. Entonces tenemos esos movimientos separatistas, como pueden ser los mapuches en la Patagonia. Ya veremos surgir una república del litio en el norte argentino y en Bolivia, una república del cobre en el norte de Chile, una república mapuche en la Patagonia, donde hay uranio, donde hay petróleo, donde hay agua natural, una república petrolera en Venezuela. Utilizan ciertas realidades etnográficas o históricas para eliminar o hackear la organización nacional y los estados nacionales, y bueno, es mucho más fácil tratar con estos supuestos pueblos originarios a que van a estar a cargo de esas nuevas repúblicas que con un Estado nacional organizado, con fuerzas armadas, con parlamento, con instituciones, con poder legislativo, poder judicial. La idea es eso, es decir, un poco como hicieron los anglosajones en el norte de América, que encerraron en reservaciones a los sobrevivientes, a los indios, les permiten administrar un casino para que ellos puedan sobrevivir, pero le quitaron todos los recursos naturales. Exactamente. En esto, por ahí voy a mencionar, por ejemplo, que de este espacio que en Nueva Argentina tenemos nuestro grupo político llamado Causa, y en él exponemos, por lo menos para el intento de hacer un consenso entre las distintas fuerzas, digamos, nacionalistas, patriotas, que pueda hacer un consenso de 3 puntos que nos parecen de mínima, que se tendría que llegar a un consenso sobre ellos para hacer una alternativa, digamos, ¿no? Por ejemplo, el primero es la recuperación del Estado-Nación para configurar la conducción de lo que sería el rumbo nacional, la defensa de la vida, de la libertad, la propiedad privada y el cumplimiento de las garantías constitucionales, que vemos que con lo del aborto obviamente se están
destruyendo las garantías constitucionales, y sobre todo el llamado a consensuar un proyecto nacional. En esta perspectiva, quizás pensar el interés nacional de los argentinos, ¿no? Y en vez de hablar de aborto, si nos preguntan, bueno, ustedes dicen no al aborto, muy bien, entonces, ¿qué proponen? ¿Usted está de acuerdo con estos puntos? ¿Qué le parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber como política de Estado la promoción de la vida, políticas de natalidad. La familia tiene que ser una política de Estado. La familia, que es la primera institución natural, es la célula básica de cualquier sociedad. La familia natural, yo defiendo el diseño original, la familia compuesta por hombre y mujer. Eh, digamos, el trabajo productivo, dejar de vivir de la renta financiera o del préstamo internacional, eso es un endeudamiento perpetuo. La Argentina nunca termina de pagar su deuda externa porque a duras penas puede pagar parte de los intereses y el saldo en un sistema que viola nuestra legislación, el Código Civil, se capitalizan al capital, quiere decir que se viola algo que el Código Civil impide, que se llama anatocismo, es decir, es cuando los intereses se capitalizan en el originante, en el capital, entonces se paga, se paga, se paga y nunca se cancela. Después se renueva, vuelven a dar un préstamo, la deuda sigue creciendo, los intereses, después se negocia, hay una deuda y otra vez, pero la Argentina desde 1983 vive pagando, pagando, pagando y no termina nunca de pagar, porque el negocio es, digamos, como el tejido de Penélope, que se tejía de día y se destejía de noche. Entonces el tejido siempre estaba en su mismo lugar. Y acá pasa exactamente lo mismo, nunca terminamos de pagar. Se pagan miles y miles y miles de millones de dólares por año en intereses de la deuda externa. Un dinero que se quita al desarrollo de la Argentina, a la creación de trabajo genuino, ocupación de espacios vacíos, la creación de nuevas ciudades, y lo único que se hace es amontonar en los conurbanos de las grandes ciudades, de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba, gente que vive precariamente, que vive de pequeñas changas o de servicios, cuando tenemos un país absolutamente vacío, que a través con planes de ocupación territorial se podrían crear granjas, se podrían crear verdaderas industrias, agregarle valor a los productos naturales, y entonces tendríamos un país con gente, en vez de estar los chicos limpiando vidrios de autos en los semáforos, en las esquinas, estarían haciendo labores prácticas, generando riqueza y ganándose el sustento de una manera digna. Exacto, en vez de pedirles a ellos que viven de forma hacinada y en la miseria, que encima aborten. Claro, bueno, porque tienen ese problema, es decir, se le están reproduciendo los pobres y este plan no es para acabar con la pobreza, es para acabar con los pobres. Lo cual nos lleva de vuelta al tema del genocidio que se trata de disfrazar con eufemismos. Para finalizar, Roberto, Sí, ¿qué perspectiva tiene respecto de la votación en el Senado? ¿Qué piensa que va a pasar con Argentina? Y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que mirar bien y digamos, luchar en ese sentido? bueno, a nosotros no nos tiene que importar mucho lo que pase porque nuestro plan de trabajo tiene que ser a largo plazo. Es decir, cualquier legislación buena, mala o regular puede ser modificada. Es decir, si llegara a surgir algo en contra del interés nacional, bueno, dentro de poco va a haber oportunidad de revertir eso con una nueva composición. Lo que hay que pedirle a la gente es que vote o elija, ejerza sus derechos cívicos de una manera sana, porque si la gente está entrampada entre Macri o el macrismo y el kirchnerismo, y en un falso Boca o River, y de ahí no sale, y dice, no, a mí no me gusta, pero no quiero que gane esto, entonces vota y ambos son títeres de los mismos intereses,
porque hemos visto que el proyecto abortista lo defiende tanto el que era ministro de Salud de Macri, Rubinstein, como el que es ministro de Salud del kirchnerismo, que es González García. Quiere decir que en eso no hay diferencia. Después habrá matices o modales, pero en lo sustancial es lo mismo. Entonces, si seguimos entrampados en este Boca River, no tenemos salida. Pero de cualquier manera, yo pienso que la gente está tomando conciencia. Yo espero que el 28 de diciembre se junte a las 18 horas mucha gente en la Plaza de Mayo, que es el día anterior a la votación, en las puertas del Cabildo, y va a venir gente de toda la República, van a ir los veteranos de guerra de Malvinas, vienen delegaciones del movimiento obrero, de organizaciones juveniles, o sea que creo que eso va a ser una demostración de cuál es el sentido del pueblo argentino. Y después el 29 también hablan de ir a la Plaza del Congreso a manifestar el repudio a una ley que se arrodilla ante la cultura de la muerte. Totalmente de acuerdo, Roberto. Inclusive yo diría que hay que justamente salirse de esa trampa dialéctica que nos quieren imponer de pensar en términos de macristas y kirchneristas, porque en lo importante han sido, yo creo yo, igual de entreguistas por ambos bandos, sobre todo entreguistas de los intereses internacionales. Yo creo que lo que tendríamos que hacer nosotros los ciudadanos, que ejercemos la libertad como ciudadanos, es sobre todo poner sobre la mesa, discutir ideas y dejar de discutir candidatos nefastos. Yo creo que lo mejor es ahora debatir las ideas que sean para un futuro proyecto nacional, que lo tenemos que proponer nosotros. Creo que no podemos esperar nada de esta casta política que no nos ha dado nada. No, no, es una oligarquía de origen administrativo que pone impuestos a la riqueza cuando ellos no pueden justificar la riqueza de ellos. Exactamente. El jardinero de Kirchner tenía un helicóptero. Claro. ¿Y cuál es la autoridad moral para, en la caja fuerte de la hija de Cristina Fernández, encontraron 6 millones de dólares y nunca trabajó en su vida? Y hablan de poner un impuesto a la riqueza. Pero ¿por qué no empiezan por explicar la riqueza de ellos, cómo se originó? Si tuviéramos que grabar esa riqueza, ¿no es cierto? Pero bueno, así que le agradezco mucho, Roberto, la comunicación. No, al contrario, ha sido una gracias a charla vos. muy, muy interesante. Esperamos contar con usted para otra ocasión. Y bueno, en todo ¿Cómo caso, no? nos veremos en la fecha del 28. Dale, te espero. Hasta Nos vemos. luego. Hasta luego. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia.